Bien, continuemos ya con Vayetze, nuestra parashá de la semana. Nos hemos quedado con que Jacob, nuestro patriarca, Jacob Avinu, ya está en Harán, en casa de Labán, su tío, el hermano de Rivka, su madre. Ya convino con Labán de trabajar por Rachel 7 años. Es claro, Jacob cuando le dice a su tío Labán, yo te serviré 7 años por tu hija menor. Más claro que no podía decírselo Jacob. Yo te serviré 7 años por tu hija menor. Ahora, esta cantidad de años no fue Labán, el padre de Rachel, quien la estableció, sino que fue Jacob quien propuso esta cantidad de años. Ebodeja sheva shanim berachel biteja haketana. Son las palabras hebreas que Jacob le dijo a su tío. Yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Ebodeja sheva shanim berachel biteja haketana. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, dado que fue Jacob quien estableció la cantidad de años y no el padre, lleva a preguntarnos, ¿y por qué Jacob propuso tanto tiempo? 7 años. ¿Por qué no le dijo, mira tío, yo amo a tu hija Rachel y yo te voy a servir, te voy a trabajar, me voy a ocupar de todos tus negocios, de todos tus trabajos, de todas tus labores, te voy a servir 1 mes por ella. O te voy a servir 3 meses, a lo sumo 6 lunas, por tu hija menor. Hubiera sido lo más fácil, lo más práctico decirle. Pero le dijo 7 años. Ebodeja sheva shanim berachel biteja haketana. Te serviré 7 años por tu hija menor. Por supuesto que Labán, al escuchar que su sobrino le va a servir 7 largos años por Rachel, obviamente él como padre está muy feliz. Ahora, esto igual nos lleva a preguntarnos siempre, ¿y por qué Jacob estableció 7 largos años? Bueno, primero tengamos claro que Jacob es un tzadik. Él es un cabalista, un místico. Él representa la Torá en toda su dimensión. Jacob posee una supraconciencia, una conciencia extremadamente elevada, de tal manera que él puede vislumbrar en los mundos espirituales más allá de lo que los sentidos físicos pueden percibir. Por lo tanto, en términos más humanos, más sencillos, más bajos, podríamos decir que 7 años, como dicen los sabios del Zohar, esto para que nadie dijera de Jacob que él era lujurioso, que era carnudo, que tenía las hormonas disparadas, que estaba urgido de mujer. Así que para que no se pensara de esa manera de él, es que estableció 7 largos años.
Ahora, si entramos en las razones eminentemente místicas, pues vamos a darnos cuenta que esta cantidad de años Jacob no la estableció al azar, ni solo porque no se dijera solamente lo primero que ya dijimos. El número 7, como sabemos, está relacionado con el mundo espiritual, sagrado y místico de Akadosh Baruj Hu. Representa lo sublime, lo espiritual, lo oculto, lo místico. Y solo para recordarles acerca de este número 7, cómo corre a lo largo de toda la Torá, los Nevi'im y las Nuevas Escrituras, y cómo el Creador del mundo se manifiesta en el 7, y cómo está relacionado con lo místico el 7, les recuerdo que cuando llegó el momento de la conquista de Jericó, o de Jericó, en el último día de darle vueltas a la ciudad, Hashem le ordenó a Yehoshua ben Nun que ese último día la ciudad fuera rodeada 7 veces, y que las murallas de la ciudad caerían por cuenta propia. Y así fue. Así que relacionado con lo supraespiritual. Para la purificación de la muerte se requieren 7 días. Algo tan aparentemente natural, se requiere de 7 días de limpieza o purificación. Pero en esto aparentemente natural está nuevamente lo interno, lo espiritual, lo místico, lo escondido. Por eso la purificación para la contaminación de la muerte se lleva 7 días. En las Nuevas Escrituras encontramos 7 sellos, 7 copas, 7 shofarot. ¿Por qué no otro número diferente? ¿Por qué necesariamente son 7 sellos, 7 copas, 7 shofarot? Porque es algo místico. ¿Por qué tienen que ser 7 kehilot las congregaciones del libro de Revelaciones? 7. La mujer, cuando entra en el periodo mensual, cuando está nidá, debe de estar separada durante 7 días. 7 días de purificación. Tenemos también 7 milenios. Si hablamos de la festividad anual de Pesaj, son 7 días. Si hablamos de la festividad anual de las cabañas, Sukkot o los tabernáculos, son 7 días. El Shabbat sagrado es en el 7º día. Y más. Bueno, solo por mencionarle algo más. La Shemitah es en el 7º año. El Yovel es en el año 50, después de 7 ciclos de 7 años. La cuenta del Homer son 7 ciclos de 7 semanas. Entonces, al haberle dicho Jacob a Labán, yo te serviré por Rachel, tu hija menor, 7 años, él está viendo su conexión con lo supraespiritual. Está viendo más allá de lo que nuestra mente racional puede decirnos. De ahí que lo reitero, Jacob es
representativo de la Torá, es el hombre místico, es el cabalista, y sabe que al unirse con Rahel en el 7º milenio, esto atraerá todas las bendiciones, toda la brajot de los mundos de arriba en esa relación. Por supuesto que no estamos diciendo que cada pareja que se compromete debe de esperar esa cantidad de años. No estamos diciendo eso. Estamos en el contexto de nuestra parashá de hoy. Y otra razón del por qué 7 años, esta es extremadamente mística, que yo soy claro, no tengo la capacidad de decodificarla. Esperamos que nuestra Neshama en esta tarde de Shabbat, que es cuando las energías de la Malká se intensifican y se vuelven más fuertes sobre nosotros, nos ayude para comprender esto del 7, porque es incomprensible para la mente natural. Oiga lo que dice el Zohar. Prestemos mucha atención porque es algo extremadamente profundo. Y él dijo, te serviré 7 años por Rahel, tu hija más joven. ¿Por qué Jacob había de mencionar 7 años y no 10 meses o 1 año? Por una cosa, dice, y ya lo dijimos, porque no quería que la gente dijera que él deseaba lujuriosamente la belleza de Rahel. También sabía, y aquí entramos en términos tan profundos, que yo soy claro en decirles, no tengo la capacidad de codificarlo. Que la Shejina lo haga con nosotros en esta tarde. Dice, también sabía que la sabiduría de la luna requiere 7 años. Y todos los 7 años superiores revoloteaban sobre Jacob antes de que se casara con Rahel. De modo que su asociación con ella pudiese cumplir su verdadero propósito. Pues Jacob antes de su casamiento se apropió de todos esos años. De modo que cuando al fin vino a ella, pudiese ser como el cielo a la tierra. De ahí que se dice, y le parecieron solo unos pocos días. En el sentido interno de la palabra ahadim, que significa pocos, es que todos los 7 años le parecieron esos años superiores que están unidos juntos como para formar un todo complejo y una unidad inseparable. El versículo continúa, por el amor que tenía por ella, es decir, su deseo de reproducir la pauta superior. Rabbi Abba dijo, Jacob seguramente sirvió 7 años para unirse al año sabático. Rabbi Elazar dijo, observad que el año jubileo, toda vez que se lo menciona, simboliza lo no develado. Lo no develado para la mente humana, mientras que el año sabático simboliza lo develado. Así cuando Jacob hubo servido los primeros 7 años, salió una voz y dijo, «Oh Jacob». Y el texto sigue en su profundidad mística. Entonces, más adelante nos va a decir, Jacob en realidad sirvió al ciclo del jubileo que pertenece al reino no develado.
Jacob en realidad sirvió al ciclo del Yovel o del jubileo que pertenece al reino no develado. Esto es lo que nos dice el Zohar en cuanto a la razón o al por qué tuvo que decirle específicamente a Labán, su tío, yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Sigamos. Abrimos entonces la parashá, Vayetze, capítulo 29, versículo 20, del 20 al 26. Dice, así sirvió Jacob por Rachel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo a Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Rachel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. De nuevo el 26, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Sobre estos versículos que hemos leído y yéndonos a lo práctico de este suceso, aprendamos que cuando uno cambia de domicilio, cuando se va a vivir a otro lugar, a otra región, digamos a otro país, uno debe familiarizarse bien con el idioma del lugar, si no es el mismo de nuestra tierra natal. Hay que familiarizarnos con el idioma, hay que estudiarlo. De igual manera hay que familiarizarnos con las costumbres del lugar a donde uno llega. Debemos familiarizarnos con los modismos, con las expresiones propias del lugar. Debemos familiarizarnos con la cultura. No necesariamente estoy diciendo que hay que practicarla, no. Nosotros debemos siempre mantenernos en la línea de la enseñanza de la Torá y no en las costumbres de los pueblos. Pero cuando digo que debemos de familiarizarnos con el idioma, las expresiones propias del lugar, los modismos, la cultura y todo eso, es para no vernos envueltos en momentos malos que vayan a tratar de engañarnos o que nosotros vayamos a meter las extremidades sanamente, sin ninguna intención mala, por el hecho de desconocer las cosas propias del lugar. Uno debe de familiarizarse con ello. Y esto aplica también que cuando uno llega a laborar, a trabajar a un lugar específico o se mueve de un lugar a otro, siempre debe de conocer las reglas del lugar. Debe la persona de entender, familiarizarse bien con las reglas, con el reglamento, con las leyes laborales del lugar. Esto para conocer muy bien sus límites.
para conocer hasta dónde llegan sus límites, tanto los derechos como las responsabilidades. Y también, por supuesto, aplica en todas las áreas de la vida, como cuando también alguien va de un lugar a otro y busca una comunidad de Torah para congregarse. Debe de conocer cuáles son las reglas o la línea de la enseñanza de Torah de esa comunidad. Porque no podemos ir o pretender llegar con nuestra formación, con nuestra línea, y si ésta difiere con las reglas o con la ética o con la liturgia o con la enseñanza de esa comunidad, nosotros somos los que llegamos. Y por lo tanto debemos conocer cuáles son las enseñanzas de esa comunidad, porque nosotros no podemos pretender cambiarlas, sino conocerlas, familiarizarnos con ellas y saber hasta dónde llegan nuestros límites y saber qué es lo que uno puede esperar en esa comunidad, pero no podemos ir a cambiar las reglas, la enseñanza o la liturgia en ningún lugar, porque al pretender hacerlo, por supuesto que vamos a tener problemas. Entonces, de este evento o suceso de que Jacob trabajó 7 años por Rachel y que al final de los mismos, en lugar que le dieran a Rachel, le dieron a Lea, es que aprendemos que debemos familiarizarnos siempre con las reglas, leyes, cultura, etcétera, de los lugares a donde uno llega para saber a qué atenernos. Porque después de haber sufrido este engaño, Jacob se casa supuestamente, él creyendo que con Rachel, durmió esa noche creyendo que era Rachel, pero oh sorpresa, a la mañana siguiente vio que era Lea. Entonces, cuando él reclama sus derechos, cuando él reclama de que se le han violentado sus derechos, a él se le respondió. Versículo 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Eso no se hace en nuestro lugar. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Entonces Labán, por supuesto, un gran maleante, un rasha, ante el reclamo de Jacob, no hace más que, míreme, lavarse las manos. Básicamente le está diciendo: hombre, si aquí el equivocado eres tú. Si aquí el que ha venido eres tú. Tú no puedes venir a cambiar las leyes, las reglas de nuestro pueblo. Aquí no se hace como tú crees que deberían de hacerse las cosas. No es la costumbre nuestra dar la menor antes que la mayor. Y con eso Labán se lavó las manos. Entonces, ¿por qué familiarizarnos con las costumbres, reglas de los lugares a donde uno llega? Ya lo dijimos, para saber hasta dónde llegan nuestros límites, para conocer nuestros derechos, para conocer nuestras responsabilidades y para evitar que los Labanes quieran aprovecharse de nosotros por el desconocimiento, por la ignorancia nuestra
de cómo funcionan las cosas en ese lugar. Por eso es que hay que aprender a familiarizarnos con todo lo del lugar a donde uno llega. Así conocemos nuestros derechos, así conocemos nuestras responsabilidades y así conocemos bien para que los Labanes no se aprovechen de nosotros. Porque tanta gente que se aprovecha de la ignorancia de los demás, del desconocimiento de los demás. La gente se aprovecha de eso en todas las áreas. Ahora, la boda de Jacob fue de noche. El día esperado. 7 años había trabajado por Rachel. Jacob estaba dentro de la casa esperando a Rachel que entrara, que la novia, que la calá entrara engalanada. Y la música que suena y Jacob está dentro de la casa, la música, la ovación, la alegría de todos los invitados al oír y al ver que Rachel viene entrando. Y ella que se para en la puerta de la casa, muy engalanada, la novia, y en ese momento las luces de la casa fueron apagadas todas. Las velas de la casa fueron apagadas todas. Así que todo el lugar quedó a oscuras. Todo quedó en oscuridad. Entonces cuando Jacob pregunta, ¿y por qué apagan la luz? Y vienen otra vez. Si sería cierto o no, vaya usted a saber. Le dijeron, así es nuestra costumbre. Así se hace en nuestro lugar. Entonces, si Jacob no sabía eso, pues ¿qué podía alegar? ¿Por qué apagan la luz? Así es nuestra costumbre, le dijeron. Así se hace en nuestro lugar. ¿Sería cierto? No lo sé. Lo que sí es que Labán lo que va a hacer, por supuesto, es engañar a Jacob. Y todos sabemos el hecho que sus dos hijas, o sea, Rachel le había dicho a Jacob, a su prometido, mira, en el día de la boda nuestro padre va a tratar de engañarnos. Él es así, va a tratar de engañarnos. Así que establezcamos entre nosotros una contraseña que solo tú y yo conozcamos para que, llegado el día de la boda, si se nos trata de engañar, pues nos recordamos el uno al otro la contraseña y de esa manera nuestro Padre no nos engañará. Entonces Jacob, por supuesto que le iba preparado. Lo que no sabía es que cuando entra la novia, Jacob, para asegurarse si era Rachel, le dio la contraseña para que respondiera la novia con la otra parte de lo que habían acordado. Y la novia le dio la respuesta. Entonces Jacob dijo, es Rachel entonces. Pero sabemos que esa noche de la boda, Labán le dijo a Rachel, tú no te casarás con Jacob. Será Lea la que se casará con él.
Entonces Rachel, cuidando del honor de su hermana, para que no quedara avergonzada en público, le dio la contraseña a su hermana para que cuando Jacob le preguntara, ella pudiera responder y así evitar una vergüenza pública. Así que Jacob, cuando le pregunta a la novia que está ahí las palabras que habían acordado, la novia le dio las palabras que también debía dársela. Pero fue porque Rachel se compadeció de su hermana Lea. Ahora, en el mismo lugar, en la misma casa se consumaba el matrimonio. No era como hoy en día que después de la boda la pareja se va del lugar, se van de viaje, se van de luna de miel, se van a otro país, a otro pueblo, al campo, a un balneario, a un hotel, como es hoy en día. Antiguamente, en el mismo lugar de la boda, allí se consumaba el matrimonio. Tanto así que los invitados a la boda seguían dentro de la casa, comiendo, bebiendo, regocijándose, y la pareja entraba a la alcoba y ahí consumaban el matrimonio. Ahora, esa noche, Jacob, el tzadik, el místico, el cabalista, a la edad de 84 años, Jacob tuvo su primera relación sexual. Por lo tanto, esa fue su primera vez que tuvo una eyaculación. El lugar estaba oscuro, la alcoba estaba en oscuridad, así que Jacob creyó que estaba teniendo relaciones con Rachel. Por supuesto que Jacob, con su honestidad e integridad, su pureza, él en ningún momento se le pasó por la cabeza que era otra mujer. Él creía que estaba con Rachel. La amó esa noche, pero él siempre creyó que era Rachel. Por lo tanto, y esto ya lo hemos tocado en otras ocasiones, tenemos que Jacob creía estar engendrando en ese momento a Yosef de Rachel o con Rachel. Él creía que estaba engendrando a Yosef. En otras palabras, Yosef desde antes estuvo en la mente de Jacob para ser el primogénito, para que fuera el que tuviera todos los derechos de la primogenitura. Estos hombres eran de una conciencia tan elevada, de una pureza pero tan elevada, que Jacob, él sabía todo eso de antemano. E incluso él sabía perfectamente que estaba destinado a engendrar 12 tribus. Solo imagínense el nivel de supraconciencia que tiene. Él está pero perfectamente entendido que está predestinado para engendrar 12 tribus. Por lo tanto, en esta primera noche de bodas,
cuando está en su momento de amores con la novia, reitero, él cree que es Rachel. Y por lo tanto, él cree que está engendrando en ella a Yosef. Es acá donde del Zohar HaKadosh nos dice: en la noche en que Jacob fue a Lea, todos sus pensamientos estaban centrados en Rachel, lo que estamos diciendo. Y de esa relación y del primer germen, y bajo esa intención, Lea concibió. El Zohar más claro no puede decírnoslo. En la noche en que Jacob fue a Lea, todos sus pensamientos estaban centrados en Rachel. Y de esa relación y del primer germen, y bajo esa intención, Lea concibió. Hemos afirmado que si Jacob no hubiera sabido el fraude, Reúben no habría entrado en el número. Pero, bueno, por eso no recibió un nombre de significación especial, sino que simplemente se lo llamó Reúben, que significa ve un hijo. Pero por todo eso el efecto propuesto se produjo, y el derecho de nacimiento pasó al hijo mayor de Rachel, como fue la intención original. Así todo fue justo al final, pues las obras del Todopoderoso se basan sobre la verdad y lo recto. ¿A quién está engendrando entonces esta noche de consumación de matrimonio Jacob? Él está engendrando, según él, a Yosef con Rachel. Entonces, esa intención y toda esa cabana y toda esa conexión espiritual que de seguro Jacob hizo con los mundos sagrados para hacer bajar el alma de Yosef de esa relación, le valió para que al momento de la designación de la primogenitura, esta viniera a ser de Yosef, porque ese fue el pensamiento original que tuvo Jacob en esta noche de bodas. Así que, mis amigos, ciertamente hay que familiarizarnos con las costumbres a donde uno llega. Y bueno, si uno va a otro país donde el idioma es diferente del nuestro, no hay que decir yo para qué voy a estudiar el idioma. Es que si uno llega a un país donde no es nuestro idioma, es sí o sí, hay que estudiar el idioma. No hay que hacerse el renuente, no hay que hacerse el que no, es que hay que estudiar el idioma. Para funcionar bien y evitar los engaños de los Labanes. Hay que familiarizarnos, reitero, la cultura, los dichos, modismos, las expresiones propias del lugar. Hay que familiarizarnos con todo para saber hasta dónde llegan nuestros límites y para evitar que los Labanes quieran engañarnos. Y no se olvide, en el campo laboral esto es igual. Usted tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las reglas de este lugar, de esta empresa, de esta fábrica, de esta institución? Yo tengo que familiarizarme. Y eso es de rigor. E igual, y por favor, y hablo con mis talmidim. Si usted por A o B
por A o B motivos va a otra comunidad de Torah, porque tuvo que moverse de domicilio, tiene que saber esta verdad. Usted no va a ir a cambiar la liturgia, las enseñanzas de otra comunidad, sino que usted va a ir a someterse a donde llega. No va a tratar de cambiar las cosas. Y si no encaja en el lugar, pues busque otro lugar donde encaje con la formación que usted tiene. Y esto es de rigor. Versículo 26 al 30. Seguimos. Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Rachel su hija por mujer. Y dio Labán a Rachel su hija, su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Rachel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ya esto lo hemos explicado, pero bueno, a mí me llevó tanto tiempo entender estos versículos. Por supuesto, hasta que llega la luz de la Torah, uno puede ver mejor la escritura sagrada. Esto ahora pues es fácil entenderlo. ¿Cuándo fue que se le entregó a Jacob Rachel? Al término de los 7 días de la boda que tuvo con Lea. No es que se la entregó al final de otros 7 años, sino que Jacob se casa con Lea creyendo que Rachel se casa, la boda duraba 7 días. Al término de los 7 días de la fiesta de bodas, Labán le entregó a Rachel para dejarlo comprometido para los siguientes 7 años. ¿Y por qué Labán confió tanto en Jacob? ¿Acaso no podía Jacob decir, bueno, yo ya tengo a Rachel, ya me la entregaron, yo por ella trabajé? En un descuido de mi tío, en un descuido de mi suegro, yo me voy de acá. Los sabios dicen de que Labán sabía que Jacob era íntegro, que era cabal, que era honrado, que era honesto, y que se la podía dar incluso por adelantado, y sabía perfectamente que Jacob, con su integridad, él cumpliría los 7 años, aunque ya la tuviera con él. Ese es el testimonio que tenía Labán de Jacob. Entonces, y se llegó también a Rachel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Después tenemos una de las enseñanzas medulares fundamentales que manifiestan el carácter compasivo de Akadosh Baruj Hu por todas las criaturas. Es que la compasión, la bondad del Creador del mundo es tal que Él se compadece con todos aquellos que son como Lea. ¿En qué sentido? Es el 31, y vio el Eterno que Lea era menospreciada,
y le dio hijos. Pero Rachel era estéril. Y vio el Eterno que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Esta es la naturaleza de Hashem. Bendito sea Él con los despreciados. De ahí que escrito está, aun cuando tu madre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. El Eterno te recogerá o te tomará. Donde hay un hombre o una mujer a quienes los demás rechazan, menosprecian, minimizan, empequeñecen, le violan sus derechos. Donde hay un hombre o una mujer que los demás le hacen de lado por A o B motivos, ahí viene el Creador del mundo y se pone a favor de esa persona. Porque esa es su naturaleza. Ponerse del lado de los despreciados. Y lo que hace el Eterno es que levanta la cabeza de este tipo de personas de tal manera que todos los demás se den cuenta que Hashem se ha puesto del lado de él o de ella. Por eso es que la naturaleza de Akadosh Baruj Hu es que él se pone del lado de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros, de las viudas y de todos aquellos que son hechos a un lado por los demás. Ahí viene el Eterno y se pone de parte de ellos. Eso lo sabemos de las escrituras en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando el Eterno le dijo a Shemuel que fuera a Betlehem a ungir por rey al que él le diría de la casa de Ishai, Ishai reunió a todos sus hijos, menos a David, el que está con las ovejas, el que está allá en el campo. Y fueron reunidos todos los hijos de Ishai, y después que el Eterno le dijo o reprendió a Shemuel acerca de Eliab, entonces viene Shemuel y puso toda su cabana, su concentración en el mundo espiritual para percibir. Y después de ver a cada uno, la Shekinah no le dijo nada y le dijo al padre, ¿son estos todos tus hijos?, le dijo. Porque no le mostraba el Eterno dónde estaba el rey. ¿Son estos todos tus hijos?, le dijo a Ishai, al padre. Le dijo, no, todavía falta el menor, el que está en el campo allá con las ovejas. Pues mándalo a llamar, le dijo. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y va llegando aquel muchacho maloliente del campo,
joven, 17 años, que ni sus mismos hermanos creían que tenía tanto potencial. Y cuando va entrando a la casa, David, Hashem le dice al profeta, al Naví, a Shemuel, levántate, estás en presencia de mi rey, del próximo rey de Israel. Y Shemuel dice, levántate y úngelo, porque él es. Así que, mis amigos, a donde hay sea hombre o mujer, alguien que los demás hacen de lado, ahí el Eterno viene y se pone del lado de estos. Y viene para alzar sus cabezas, les defiende, les honra ante los demás, les distingue, les diferencia, les pone en alto. El Eterno les promueve. Así que si tú te sientes que te han hecho de lado, eres potencial candidato o candidata para que Akadosh Baruj Hu se ponga de tu lado y levante tu cabeza en áreas que ni siquiera tú te imaginas. Y lo hará ante los demás, para que todos vean que Hashem está contigo. Es lo que vemos en el versículo 31. Con Lea, dice, lo reitero, y vio el Eterno que Lea era menospreciada. ¿Y qué hizo el Eterno? Le dio hijos. La honró, la exaltó, pero Rachel era estéril. Y leemos hasta el versículo 35, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Reuben, porque dijo, ha mirado el Eterno mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto escuchó el Eterno que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Shimón. Y concibió otra vez y dio a luz su hijo, y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y me detengo aquí un momento. Así como Jacob tiene una supraconciencia, una conciencia muy, muy elevada, así también nuestras matriarcas, Lea y Rachel. Ciertamente la Torá no lo expresa, no lo dice tan así abierta o explícitamente. Pero es que hablar de Lea, hablar de Rachel, es hablar de 2 mujeres, cada una de ellas es una tzadeket. Y oiga esto, estas 2 mujeres, Lea y Rachel, saben muy bien del mundo espiritual que Jacob va a engendrar las 12 tribus. Ellas lo saben muy, pero muy bien. ¿Y cómo lo saben? Es que son de una conciencia elevada. Por lo tanto, hoy que Lea ha dado a luz 3 hijos, ella, al igual que Rachel, saben que los 12
patriarcas que va a engendrar Jacob será con 4 mujeres. Entonces, Lea entiende, cree que cada una está destinada a darle 3 hijos a Jacob. 3. Entonces, ya le dio a luz a Reuben, a Shimón y a Leví. Y Lea está pero re feliz que los 3 hijos que ha de darle a Jacob ya se los dio. Las 3 tribus que ella va a parir ya dio a luz, las dio a luz. Pero, oh sorpresa, en el caminar de los días vio que estaba nuevamente embarazada. Y cuando dio a luz, versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá y dejó de dar a luz. Dijo, wow, si yo estaba destinada a dar a luz 3. Pero el Eterno viene y me permite dar el 4. Wow, yo le voy a alabar porque me he excedido de lo que yo creía que estaba yo destinada a dar a luz a Jacob. 3, pero ahora llevo 4. Lea estaba que saltaba de alegría porque el Eterno la había favorecido de tal manera que según ella había sobrepasado la cuota que le correspondía. Pero ya veremos más. Entonces ya nacieron 4 patriarcas. Nació Reuben, Shimón, Leví y ahora nació Yehudá. Ya nacieron 4 tribus. Y así llegamos ahora al capítulo 31 de nuestra parashá, donde en la primera parte tenemos el nacimiento de 7 tribus más 4 que llevamos. Entonces tenemos que ya nacieron 11 patriarcas, 11 tribus. Y esto nos lleva a recordar algo que vimos hace ya un buen tiempo atrás. 11 patriarcas, 11 tribus nacieron en el exilio. Nacieron fuera de la tierra sagrada. No nacieron en la tierra de Israel, sino en las naciones, en el exilio. El único que nació dentro de la tierra fue Binyamin, el 12º hijo de Jacob. 11 tribus nacieron en el exilio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O por qué a veces se nos trata de minimizar a nosotros que también hemos nacido en la diáspora? Pero es que él no nació en la tierra. Sí, pero nuestros 11 patriarcas no nacieron en la tierra prometida. Nacieron en Harán. Por supuesto que quien nace dentro de la tierra prometida tiene muchas ventajas. Pues nace de una vez en el lugar de la luz divina. Nace de una vez en el lugar donde está la energía máxima de los cielos. Nace en una tierra donde el propósito del Creador del mundo es hacer de ese lugar el centro mundial de adoración, el cuartel general del Mashiach, la puerta del cielo, la casa de Elohim.
Entonces, quien nace dentro de la tierra prometida, por supuesto que tiene sus propios méritos, tiene sus propias ventajas. Pero también los que nacemos en el exilio, en la diáspora, en la dispersión, también tenemos nuestros propios méritos. Porque quien nace en la tierra le es más fácil todo. Ahí tiene a la mano todo para cumplir mitzvot. En cambio, los que nacemos en el exilio, nos toca que hacer doble esfuerzo por hacer mitzvot. De ahí que no es lo mismo cumplir Torah dentro de la tierra prometida que cumplir Torah en las naciones. Cumplir Torah dentro de la tierra es más fácil que cumplir Torah en las naciones. De acá que quienes nos esforzamos en la diáspora por hacer Torah, también tenemos nuestros propios méritos, pues aún cuesta arriba, nadando contra corriente, nos esforzamos por conectar con la luz divina. Quiero que nos detengamos un momento con la envidia de Rachel. Rachel con envidia, sí. Pero ¿acaso no es una tzadeket? Sí. Cuando hablamos de la envidia de Rachel, hablamos de la envidia de la buena, de una envidia kosher. No olvidemos que Rachel es una tzadeket. Y sí, ella tuvo envidia de su hermana, de Lea. Pero esa envidia no es de la envidia de Ain Hará. Leo en Hebreo el capítulo 30, versículo 1. Dice en hebreo, después en español, dice: Vatere Rachel ki lo yalda le Jacob. Vatekane Rachel ba achotá, vatomer el Jacob, avali banim, veim ein meta anoji. Vio Rachel que ella no daba luz para Jacob, y tuvo envidia Rachel de su hermana. Envidia de la buena, envidia kosher. Su hermana mayor ya dio a luz a 4 hijos: Reuben, Shimon, Leví y Judá. Y los años han pasado y ella no puede concebir, no puede darle hijos a Jacob. No puede dar a luz a las tribus que ella está designada o predestinada para dar a luz. Y en comparación con Lea, su hermana, Rachel se casó solo una semana después con Jacob. Y ella tiene 4 hijos. Lea tiene 4. Pero Rachel no puede concebir. Por eso dice el pasuk: vio Rachel que ella no daba luz para Jacob, y tuvo envidia Rachel de su hermana. Aclaro, envidia no de Ain Hará, sino una envidia kosher. Rachel es una tzadeket. Así que el texto literalmente nos dice que Rachel tuvo envidia de su hermana. ¿Qué podemos aprender de esto? No hay ningún problema en que nosotros tengamos envidia al ver el éxito de otros, de los demás. Solo que hay que
tener mucho, mucho cuidado. Porque entre la envidia de la buena y la envidia de la mala hay una línea pero muy delgada. Y ese límite no debemos sobrepasarlo. Entre la envidia de la buena y la envidia de la mala hay solo una línea muy delgada. Y hay que saber conocer el límite. Porque si lo atravesamos, entonces nuestra envidia se volverá de la mala. Y nos vamos a cargar con energía mala, y entonces sí nos cargaremos del ain hara, del ojo malo. Cuidado, tengamos cuidado en no cruzar esta línea tan delgada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué debemos hacer para no cruzar la línea entre la envidia de la buena y la envidia de la mala? Si vemos como Rachel a Lea, que está a parir y parir y parir, y que el cielo está con ella, y que el Eterno la bendice, y que el Eterno la prospera, y que Hashem la ha hecho fecunda, y que el Eterno, bendito sea, está del lado de ella. Cuando nos toque a nosotros que estar como Rachel, viendo que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro prójimo está como Lea, teniendo todo el favor de lo alto, hay que aplicar allí el principio de lekaf sehut, juzgar positivamente. Si no lo hacemos así, cruzaremos la línea prohibida. Hay que ejercer el principio lekaf sehut, juzgar positivamente. Entonces, cuando Rachel ve a su hermana Lea ser tan favorecida del Eterno, Rachel básicamente decía, oiga esto, mi hermana es mejor que yo. Mi hermana Lea tiene más méritos que yo. Si no fuera así, el Eterno no la estaría bendiciendo. Pero wow, cómo Hashem bendice a mi hermana. Cómo la favorece, cómo la exalta, cómo la bendice, cómo le hace disfrutar de sus bendiciones. De acá que cuando veamos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestra hermana, hay que ser como Rachel. Y oiga, para no cargarnos de la envidia de la ain hara, y con el principio de juzgar positivamente a los demás, cuando veamos que el de al lado, Hashem le prospera abultadamente, mejor hay que decirnos, de seguro hay méritos que ha hecho esta persona para lograr todo lo que el Eterno está haciendo por él o ella, méritos que yo no he hecho. O también decir, ¿será que viene de padres, viene de familia que hicieron grandes méritos con el Eterno y ahora esta persona está cosechando por el mérito de sus antepasados? O también hay que decirnos, es posible que en un viaje del alma anterior
mi prójimo, mi vecino, hizo tantas cosas buenas, tantos méritos, que hoy en este nuevo viaje del alma, Hashem le está prosperando, bendiciendo por méritos de migraciones pasadas. Hoy está recibiendo su bendición. O hay que decirnos también, bueno, de seguro si el Eterno bendice a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, de seguro es porque tiene una mayor dedicación espiritual que yo. Tiene un mayor compromiso espiritual con el Eterno del que yo tengo. Con toda seguridad sus acciones, sus hechos superan los míos. Y por eso Hashem, wow, cómo le bendice y cómo le prospera. Haciendo así, no vamos a cruzar la línea prohibida. Si nos cuidamos así, entonces no perderemos la shalom de nuestros corazones. Por eso nos dicen los sabios, escuche lo que nos dijeron o nos legaron. Dice acerca de la envidia que tuvo Rachel de su hermana Lea. Tuvo envidia, y dicen los sabios, no para mal de Lea, sino al contrario. Rachel consideró que Lea tenía más virtudes, más méritos. Y por lo tanto, Rachel entendió que necesitaba mejorarse para igualarla y tener mérito para tener hijos como ella. Por eso decimos, si estamos hablando de Rachel, una tzadeket, la matriarca. Por lo tanto, su envidia es de la buena, una envidia kosher, una envidia sagrada, no una envidia negativa. Tuvo envidia, dice, no para mal de Lea, sino al contrario, Rachel consideró que Lea tenía más virtudes, más méritos, y por lo tanto, Rachel consideró que necesitaba mejorarse para igualarla y tener mérito para tener hijos como ella. Entonces, tengamos mucho cuidado para no cruzar la línea prohibida, esa línea tan delgada entre la envidia de la buena y la envidia de la mala. Haciendo estas cosas que decimos, seremos preservados de cruzar la línea prohibida. Ahora, lo siguiente que tenemos en la parashá, en este capítulo 30, leyéndolo así literalmente, vemos que hubiera una aparente competencia para ver quién daba a luz más hijos a Jacob. Como que fuera competencia la cosa. De que cuando ve Lea que dejó de dar a luz, le dio a su sierva Jacob y también le dio a luz. Ahora viene Rachel cuando finalmente el Eterno le abrió la matriz y dio a luz, y bueno, y también le entregó a su sierva para que Jacob siguiera a ella y también pudiera tener hijos de ella. Entonces, aparentemente como que es una competencia de a quién le da más hijos a Jacob. Pero ya lo dijimos, estas mujeres son nuestras matriarcas. No es nada carnal lo de ellas, sino que, de nuevo, ellas saben que están destinadas para dar a luz a las 12 tribus de Israel. Entonces ellas están haciendo todo esto, Leshem Hashamayim,
por el honor del cielo. Leshem Hashamayim, en aras del cielo, por el honor del cielo. Y sí, Lea está que pare y que pare y que pare y que pare. Está pariendo un hijo y otro hijo y otro hijo y otro hijo. Al final, dice el 30-22, capítulo 30, versículo 22, y se acordó Elohim de Rachel, y la escuchó Elohim, como dice en hebreo 30-22. Siempre es bueno ver el hebreo porque entiendo perfectamente que en ocasiones cuando aparece el título Elohim, pues está en una connotación de rigor, pero no siempre. No siempre. Y ciertamente en hebreo, dice versículo 22, dice Vaiskor Elohim. Entonces aquí dice Elohim claramente. No es el rigor. Dice Vaiskor Elohim et Rachel, Vaishma Elea Elohim, y vuelve a repetirlo. Vaiftach et Rachma. Recordó Elohim a Rachel, oyó a ella Elohim y abrió su matriz. Entonces, y dice el versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Hashem ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre Joseph, diciendo, añádame el Eterno otro hijo. Añádame el Eterno otro hijo. Aquí tenemos algo muy, pero muy interesante. Estamos hablando de nuestras matriarcas, mujeres sagradas. Si nos vamos de regreso con Lea, después que dio a luz a 6 varones, esta Tzadeket se dijo a sí misma, oiga cómo se debe buscar el honor del prójimo. Después de haber dado a luz 6 varones, Lea dijo, pobre de mi hermana Rachel. ¿Cómo puede ser posible que mi hermana sea o quede como inferior a las siervas? No es posible que mi hermana quede en deshonra, que las siervas queden en mayor honra que ella. No es posible. Y dicen los sabios, estoy con Lea, que después de haber dado a luz 6 varones, vuelve Lea y queda embarazada otra vez. Ahora ella, en lugar de estar feliz, está preocupada por el honor de su hermana. Muy preocupada. Qué elección la de las matriarcas para nosotros. ¿Las siervas van a superar a mi hermana? No es posible. Y fue en ese tiempo en que Rachel concibió. Y para el colmo de Rachel, digo para el colmo, porque estamos hablando de dar a luz las tribus. Por favor, no se me vaya a malinterpretar. Y queda embarazada de una niña.
No se me vaya a malinterpretar. Y en el vientre de Lea, el séptimo hijo era un varón. Pero como estaba preocupada por el honor de su hermana, ella oró al Eterno que hiciera un cambio de la hija que había en el vientre de Rachel, que se la pasara a ella, y que el hijo que había en ella, que se lo pasara a Rachel. Y el cielo se lo concedió. Se sacrificó por el honor de su hermana. Por eso es que Dina es llamada la hija de Lea. Así es llamada la hija de Lea. Porque básicamente fue lo que ella pidió. ¡Wow! Estas son nuestras matriarcas. Y si de ellas aprendemos que hay que cuidar el honor de los demás, pues aprendamos bien. Aprendamos bien. En lugar de hundir al otro, a la otra, de opacarle, de hacerle quedar mal, busquemos el honor siempre de los demás como Lea. Mire qué matriarca la nuestra. Preocupada por su hermana. Así que cuando Rachel finalmente da a luz a Yosef, por eso dice que el Eterno me añada otro hijo. Para así dar a luz por lo menos 2 tribus. Después tenemos que pasaron ya los 14 años de trabajos de Jacob, 7 por Lea y 7 por Rachel. Por lo tanto, el convenio que hizo con Labán ya caducó. Honradamente ya cumplió su palabra Jacob. Le sirvió a Labán los 14 años. En ese contexto dice el versículo 25, leemos. Aconteció que cuando Rachel hubo dado a luz a Yosef, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y ahí Jacob le hace ver el nuevo trato. Ya en los pocos minutos que tenemos, Labán le dice, experimentado que el Eterno me ha bendecido desde tu llegada. Desde que tú has venido, Hashem me ha bendecido por tu causa. Y sabemos de la parte histórica de la Torá que antes que llegara Jacob a Harán, Labán no tenía hijos varones, solo tenía hembras. Pero con la llegada de Jacob, el Eterno bendijo a Labán
con hijos varones. Igual en la ciudad de Harán había sequía. Los pozos estaban secos y lo poco de agua que tenían algunos la cuidaban con un cuidado especial. Pero cuando Jacob llegó a Harán, aquella esterilidad se terminó. Aquel sequedal se acabó. Hubo agua en abundancia, el país prosperó, las tierras se volvieron fructíferas, fértiles. Todo prosperó con la llegada de Jacob a Harán. Y es lo que siempre decimos. Esta es la influencia de un tzadik en su entorno. Esta es la influencia de un tzadik en su entorno. Pues el tzadik, con sus rezos, con su dedicación al estudio de la Torá y a la puesta en práctica de las mitzvot, no solo hace bajar bendiciones para sí mismo, sino que hace bajar las bendiciones para todo su entorno. Con el buen aura, con el campo energético positivo del tzadik, todo el entorno recibe bendiciones. Ahora, ¿cómo supo Labán que por causa de Jacob él había sido bendecido? Y sí podríamos decir, ¿acaso no era obvio? Sí, era obvio. No había cómo objetar esa verdad. La influencia de ese tzadik de Jacob en Harán fue tal que no podía negarse esa influencia de Jacob. Pero al mismo tiempo que aquello era obvio, Labán supo que por causa de Jacob él y toda su tierra había prosperado. Recordemos que Labán, cuando yo digo Labán, lo hago con B pequeña porque en hebreo así está. En español está con B grande, pero en hebreo está con B pequeña. Labán era un brujo, era un hechicero, era un mago. Y él tenía una tremenda conexión espiritual con el mundo de la oscuridad. Recordemos que Labán tenía altar en su casa. Altar al otro lado, altar a la magia negra, altar al mundo de la oscuridad espiritual, altar a todo lo que es el mundo de los Shedim. Y él se conectaba con ellos. De hecho, los sabios nos dicen que Labán, entre otras formas de su brujería, tenía cráneos en su altar, en la casa, en su altar, y en lo que es en la boca del cráneo, de la calavera, le ponía a veces o una tablilla o cualquier cosa. Y después de tantas ceremonias que hacía Labán, ahora venía y esa calavera hablaba. O sea, los Shedim, los demonios, interactuaban con Labán. Por lo tanto, ellos le dijeron, Labán, tú has prosperado por causa de Jacob. A ti te va bien por causa de Jacob. Entonces, Labán sabe que por causa de Jacob ha sido bendecido porque es obvio, pero también sus espíritus se lo dicen, se lo reiteran. Le dicen Labán, es por causa de Jacob.
Así que Labán sabe que no le conviene que se le vaya su yerno. Bueno, ya casi no tenemos tiempo. Leo lo que dice el Zohar. ¿Dónde estoy? Zohar HaKadosh. Dice, Labán era un gran hechicero que practicaba toda clase de artes mágicas. Y fue por ese medio que aprendió todo lo que deseaba conocer. Rabbi Hillá dijo que los poderes del ídolo derivaban de la hechicería. Rabbi Yosef de la adivinación. Rabbi Yehudá dijo derivaban de una ceñida observancia de los tiempos y momentos para golpearlos y alejarse de ellos. Acerca de esos ídolos que tenía Labán en su casa, dice, los terafim eran una imagen masculina y femenina. De ahí que Labán, en el caso demoró 3 días antes de perseguir y no supo de la partida de Jacob, como está dicho. Y se le dijo a Labán en el 3er día que Jacob había partido. Estoy adelantándome. Dice, Rabbi Yehudá dijo luego, Labán se preparó de 2 maneras. Se equipó con todas sus artes mágicas y también con armas ordinarias para destruir a Jacob, como está dicho. Dice, Jacob es designado hombre simple, lo que significa que así fue en sus tratos con cualquiera que merecía ser tratado suavemente. Pero donde eran necesarias la astucia y la severidad, también podría emplearlas. Es que era un carácter doble, y a él se le pueden aplicar las palabras, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el torcido has de mostrarte sutil como corresponde. Entonces Labán supo de la bendición del Eterno a través de Jacob. Y todo el resto de la parashá vemos a Jacob en su integridad. Y vemos a Labán en su falsedad. En engaño tras engaño, en abuso tras abusos. Pero en Jacob vemos con lo que cerramos la sesión de la mañana. Con el tzadik hay que trabajar como un tzadik. Con el rasha hay que trabajar como corresponde. Hay que ser ovejas por dentro, pero hay que ser lobos por fuera. Hay que ser astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Y Jacob, como dice el Zohar, tenía esta doble cualidad. Él podía enfrentar a Labán como Labán y podía ser misericordioso con el misericordioso también. Bien, hasta acá nos dio el tiempo. Por supuesto que hay tantos más del capítulo 30, todo el 31 y todavía los primeros versículos del capítulo 32 del Sefer Bereshit, pero hasta aquí nos dio el tiempo. Así que Baruch Hashem, esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos dio de la Parashá Vayetze
en este ciclo de Torah, año 5783 de la creación del mundo. Y teniendo ya la hora de la puesta del sol, vamos a proceder a la ceremonia de la Havdalah. Bien, tomamos la copa del vino en la mano derecha y las especias aromáticas en la mano izquierda, simultáneamente. Rishon LeZion, Hine Hinam, Beli Yerushalayim, Mevasereten, Kos Yeshuot, Esa, Ubeshem Adonai Ekra, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hatzlicha Na, Ana Hashem Hatzlicha Na, Atzlichenu Hatzliach Derahenu, Atzliach Limudenu, Ushelach Braha Revacha, Behatzlacha Behol Maase Yadenu, Kedichtiv, Isabraham et Hashem Utzedakam Elohe Isho. La Yehudim Haita Ora Besimha, Besazon Vikar, Uchti Bayehi David Lehol Deraha Maskil, Ba Adonai Imo, Ken Iye Imanu, Benoach Matzachem Beene Hashem, Ken Nimsachem Besehel To Bene Elohim, Beadam, Elah de Meir Aneni. Sabri Maranán todos. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Boré pri hagefen. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador del fruto de la vid. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Boré mine besamim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de especias aromáticas. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Boré meoreh haesh. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de las luminarias del fuego. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, amabdil ben kodesh lechol, uben or lechoshech, uben Israel ha'amim, uben yom ha'shvi'i lesheshet, yemei ha'maaseh,
Baruch atah Hashem, Hamabdil ben Kodesh lechol. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam al hagefen ve'al pri hagefen ve'al tenuvat hasadeh ve'al eretz hemdat tova urrehava sheratzita ve'hinchalta lavotenu lehol mipirja ve'lisboa. Mituva. Rahem Hashem Eloheinu alenu ve'al Yisrael amach ve'al Yerushalayim irach ve'al har Tzion mishkan kevodach ve'al mizbahach ve'al hechalach ובן ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. Ahora vienen las bendiciones de la Torah para nosotros. Leo en español. Que Jah Elohim te otorgue del rocío de los cielos y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Naciones te servirán y civilizaciones se postrarán ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se postrarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y que el Shaddai te bendiga, te haga fructificar y multiplique tu descendencia, y conviértete en congregación de naciones. Que Él te otorgue a ti y a tu descendencia contigo, que Él te otorgue la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus nomadeos que Elohim entregó a Abraham. Del Elohim de tu Padre que te ayudará y con el Shaddai que te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de senos y de matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis progenitores hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Yosef y sobre la cúspide del apartado de sus hermanos. Elohim te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite, la progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño, sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti. Bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti ni en tus animales. El Eterno quitará de ti toda enfermedad y todas las perniciosas dolencias de Misraim que conociste. Él no te las impondrá, sino que las impondrá sobre todos tus enemigos. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, así como el fruto de tus animales, la progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño. Bendito será tu cesto frutal y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas.
El Eterno ordenará la bendición para ti en tus hilos y en toda empresa de tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. El Eterno te abrirá su buena cámara del tesoro, los cielos, para concederte la lluvia para tu tierra en su momento propicio, y para bendecir toda obra de tus manos. Podrás prestar a muchos pueblos, pero tú no tomarás prestado de ellos. Afortunado eres, Israel, ¿quién es como tú, pueblo liberado por el Eterno, el escudo de tu auxilio, aquel que es la espada de tu eminencia? Tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú hollarás sus lugares altos. Israel es salvado por el Eterno con salvación eterna. No se avergonzarán y se sentirán abochornados por siempre jamás. Ciertamente comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Eterno, el Elohim de ustedes, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo no se avergonzará jamás, y sabrán que en medio de Israel yo soy. Yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes, no hay nadie más. Mi pueblo no se avergonzará jamás. Los redimidos por el Eterno regresarán y vendrán a Sion con canto exultante y con alegría eterna en sus cabezas. Alcanzarán el gozo y la alegría y desaparecerán la tristeza y la depresión. Pues con alegría saldrán y con shalom serán transportados. Las montañas y las colinas prorrumpirán en canto delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán las palmas. He aquí que Él es el Elohim de mi salvación. En Él confiaré y no tendré miedo. Pues el Eterno Elohim es mi vigor y mi canto, y Él ha sido mi salvación. Sacarán agua con regocijo de los manantiales de la salvación, y dirán en aquel día: agradezcan al Eterno, invoquen su nombre, den a conocer sus actos entre las naciones, mencionen que su nombre es exaltado, canten al Eterno, pues Él ha actuado con grandeza. Sabido es esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sion, pues grandioso es en tu interior el sagrado Israel. Y dirá en aquel día: Él es nuestro Elohim, en Él pusimos nuestra esperanza y nos salvó. Él es el Eterno en quien pusimos nuestra esperanza, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Él crea la expresión de los labios. Shalom, shalom, la rajok, belakarob, amar Adonai, urefu ati. Urefatib. Shalom, shalom, al lejano y al cercano, dijo el Eterno, y yo lo curaré. Y el Espíritu revistió a Masai, jefe de los oficiales, que para ti David y contigo Ben Ishai haya shalom. Shalom para ti y para aquel que te ayuda, pues tu Elohim te ha ayudado. Entonces David los recibió y los puso a la cabeza de la tropa. Y ahora vienen, ahora vienen la bendición repetida 7 veces, decretada sobre todos nosotros. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom. Ve'amartem, ko lejai beata shalom, ubeteja shalom, bechol asher leja shalom.
7 veces he decretado, he declarado, y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en Shalom, tu casa estará en Shalom, y todo lo que posees estará en Shalom. Baruch Ageber Asher Ibtach Ba Adonai, Behaya Hashem Ibtacho, Hashem Oz Leamo Iten, Hashem Yevarech et Amo Vashalom. Bendito es el varón que confía en el Eterno. El Eterno será su protección. El Eterno otorgará vigor a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con Shalom. Amén. Bien, esta semana estamos ya en la parashá número 8. Vaishlach, y envió. Esa es la energía de esta semana. Vaishlach, y envió. Así también les recuerdo que tenemos hasta el miércoles por la noche para hacer la Birkat HaLevanah. La Birkat HaLevanah. Hasta el miércoles por la noche tenemos. Podemos, los que ya la hicieron, qué bueno, hoy la podemos hacer en la noche, domingo en la noche, lunes o cualquiera de estas noches. Lunes en la noche, martes en la noche, hasta miércoles en la noche, para hacer la Birkat HaLevanah de este mes de Kislev. Así que, dicho esto, cerramos finalmente con la Birkat Kohanim. Yevarejeja Adonai ve ishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Besamu et ishmi al bene Israel vani abarhem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Shavua Tov. Buena semana para todos. Shavua Tov.